ADN es presentada por las ofertas del día de Bristol. No, todo este lugar estaba hecho una trampa de cualquier otra forma. Tengo en la mente la explosión y el techo va cayendo. Observamos muchísima gente pidiendo auxilio en la calle, gritando, y no entendíamos realmente lo que pasaba. Buenas tardes Paraguay, buenas tardes Marcelo. Un día bastante doloroso para todos nosotros los paraguayos. El 1 de agosto, una fecha que marcó y cambió nuestra historia para siempre. Familias destrozadas, familias desmembradas en un escenario inimaginable. Un incendio en donde la gente no pudo escapar. Vos sabés que Amparo, un poco más temprano salía a mirar el tiempo, el sol, y decía, pero estaba tan linda la mañana también en aquella jornada del 1 de agosto. Sin embargo, a esta misma hora, 21 años atrás, ya escuchábamos los reportes, veíamos las primeras señales, el SNT llegó y estuvo ahí, de esa alfombra de cadáveres, como reportaban los compañeros que estaban en aquella jornada, que ni siquiera me quiero imaginar cómo se habrán sentido. Hasta hoy, Amparo, hay gente que no pudo juntar siquiera los restos de su familiar porque no pudieron ser reconocidos, es decir, nada quedó de ellos. El año pasado tuvimos a un grupo de invitados, ¿te acuerdas? Sí. Ese grupo de víctimas, de familiares, de víctimas justamente del licuado Bolaños, y hablaban cómo se ayudaban, grupos de autoayuda, para poder salir adelante y para tratar de entender y de sobrellevar este dolor, porque es una pérdida tan grande y sobre todo en esas circunstancias, ¿verdad? Cuando veíamos que algunos sí que fueron agonizando y días después terminaron muertos, a otros, como vos decías, ni siquiera se los encontró. Vos sabés que el barrio Trinidad de Asunción desapareció, si no en un 50, por lo menos en un 60%. Mucha gente hoy creo que tiene algún recuerdo del licuado Bolaños, y esto creo que debe servir, Amparo, este programa de hoy, como un material audiovisual para que nuevas generaciones puedan dimensionar lo que ocurrió y la peor tragedia en tiempos civiles en Paraguay, que fue el licuado Bolaños, no vuelva a repetirse. Y mucho también se pudo rescatar gracias a los héroes que estuvieron ahí al pie del cañón, como se dice, personas que no comieron, no durmieron, que estuvieron ahí en circunstancias sumamente complicadas, el humo no se veía bien y sin embargo seguían rescatando y tratando de salvar vidas. Ellos fueron obviamente los bomberos voluntarios que estuvieron desde el minuto cero. Exactamente, esa sirena que sonaba y venía ahí del Cuerpo de Bomberos de Santísima Trinidad, y después todo el país entero que pudo estar presente en ese lugar. Yo defino a estos seres humanos, en aquel momento imagino que fueron como una especie de robots, máquinas que actuaban con respecto a lo que ellos aprendieron, a lo que se les grabó en el chip, pero después sacándose el casco, sacándose el uniforme, ese ser humano, ¿cómo se habrá sentido? Y para eso justamente queremos compartir con ustedes esta tarde con uno de los hombres, y yo me atrevo a decir un héroe nuestro de estos tiempos. Él es capitán nacional, él es bombero voluntario que estuvo ahí, y recién, Marcelo, el año pasado, 20 años después, pudo volver a ese lugar y sintió, no me imagino, y él nos va a contar. Así que hoy tenemos el placer de compartir con él el trabajo diario. Él es el querido Cristian Vázquez. Cristian, por favor, adelante. Ataviado con este mismo uniforme, porque lo de hoy no es coincidencia. Esto es marcar cómo estuvo vestido en aquella jornada. Por favor, adelante, toma asiento. Bienvenido, Cristian. Nuestro compañero Cristian, ustedes
saben que él nos suele acompañar siempre desde los diferentes enlaces, pero esta vez desde su carácter de capitán nacional. Cristian, gracias, porque sabemos que esto no debe ser fácil para vos tampoco, ¿verdad? No sé si se me escucha bien porque el micrófono estaba ahí abajo. Abrirte, sí. Y lo que fue difícil fue irme hoy como periodista a Licuado Bolaños, porque no estaba para compartir con mis camaradas, yo tenía que buscar la noticia y detrás de cada historia hay vidas que se perdieron en el Licuado Bolaños y yo conozco a la mayoría porque nosotros también acompañamos sus reuniones, ellos nos visitan en los cuarteles. Le encontré a Carmen Rivarola, que también es una luchadora de hace más de 20 años por la causa Licuado Bolaños y bueno, la verdad que es difícil. ¿Cómo fue ese día, ese domingo, cuando te enterás? Vos estabas prestando servicio, vos estabas de guardia, vos estabas en tu casa. ¿Y qué fue lo primero con lo que te encontraste cuando llegaste? ¿Qué podés describir de eso? Bueno, yo estaba en mi casa en Fernando de la Mora, en la casa de mi mamá. Yo tenía 21 años y suena el teléfono. En esa época nos llamaban a los domicilios cuando había algo muy grande. A mí 2 veces me llamaron de los bomberos en mi casa. Uno, el Licuado Bolaños, y otro cuando asesinaron a mi padrino Cristian Enjar, un bombero de K11. Y esa mañana eran las 12:20 aproximadamente cuando suena el teléfono y me alertaba la central de alarmas de que inmediatamente me dirija a mi cuartel o a Licuado Bolaños. Yo tenía un programa de radio en una radio de Luque en ese momento y nos estábamos por ir con mi camarada, que es Sebastián Gamarra, de la primera compañía Bomba Asunción. Mientras yo hablaba por teléfono, él ya clava el vehículo frente a mi casa. Yo tenía todo el uniforme a mano, tiramos en el vehículo y nos fuimos. Cuando llegamos a Mariscal López, a la curva de la muerte, se veía la pila de humo que despedía el Licuado Bolaños. Recuerdo que en esa mañana le estábamos escuchando a Aníbal Emery camino a Licuado Bolaños y él decía, esto es una tragedia gigantesca, hay 5 muertos. Y nosotros nos mirábamos con mi camarada y decíamos, 5 muertos, esto es una locura. Cuando llego a Licuado Bolaños, estacionamos el vehículo, nos bajamos, entro por la rampa y no se podía porque estaban sacando gente ahí, empezaron a reventar todos los vidrios y se empezaba a evacuar a gente. Se hizo un caminero para empezar a retirar a las víctimas y había vehículos particulares que inmediatamente empezaban a trasladar a las personas que salían todas quemadas. Cuando se hace todo ese trabajo de evacuación, que fueron unos 30, 35 minutos, pues nosotros llegamos cerca de la 1, entro dentro del sanatorio, dentro del Licuado Bolaños, arriba, y me quedo petrificado porque era una fila, una alfombra de cadáveres era. ¿En serio? Sí, sí. Y me quedo duro y siento que alguien me revienta la espalda y me dice, adelante Vázquez, como para que reaccionemos. Claro. Y lo fuerte ahí fue realmente que íbamos escuchando nosotros cuando la gente gemía, cuando vos escuchabas que había gente que estaba muriendo, ¿verdad? Y vos tratabas de identificar a quién retirar y quién ya no tenía posibilidades de sobrevivir. ¿Cómo hacían para elegir a quién rescatarle? Era ya instinto. Era alguien que vos identificabas que podría sobrevivir y el que vos veías que ya era en sus últimos suspiros, vos le dejás y eso está dentro del protocolo porque se llama triaje. Vos empezás a elegir a la víctima que se puede salvar y vas desechando a la víctima que no va a sobrevivir. Y es así de duro, ¿verdad? Cristian, cuando miras esta foto, ¿te reconoces? ¿Qué traes a la memoria? Y eso es cuando empezábamos esa es la parte del estacionamiento. Sí. El que está ahí en el costado soy yo, el que está tapando la carpa. Esos son los bomberos de Asunción. Ese es el casquito viejo que antes se usaba, que ya no se usa más casi ahora. Y por ahí se sacó gran cantidad de gente totalmente carbonizada y se sacaban los cuerpos que posteriormente se trasladaban al Tropiclub. ¿Cuántas horas trabajaste de seguido ese día? ¿No contabilizaste horas? Nosotros llegamos, hicimos esa evacuación, entramos, sacamos gente, después nos retiraron después de un tiempo, después nos enviaron al fondo porque había un incendio en la parte del estacionamiento del depósito y después extinguimos ese incendio y nos volvieron a meter adentro
nos empiezan a llamar a los más grandes porque había que bajar una antena y nosotros teníamos que irnos a verificar eso. Y cuando empezamos a hacer el trabajo, yo recuerdo que ya salía tipo oscureciendo y me impacta la gente. Yo creo que hoy tendría que ser el Día de la Solidaridad Paraguaya porque Marcelo, Amparo, cuando salimos había un pueblo movilizado, gente ayudando. Era súper duro el momento, muchísimos niños fallecidos. Cristian, eso justamente, sabemos que los niños, habían mucho, era un día familiar. Había un cumpleaños infantil. Había un cumpleaños infantil. ¿Cómo fue tener que rescatar a los niños? Porque muchos hablan, ¿verdad?, de los adultos, pero estamos hablando de vidas inocentes. ¿Qué fue para vos eso? Mira, yo te soy sincero, gracias a Dios en ese momento yo no tenía hijos. Porque si yo tenía hijos en ese momento, probablemente terminaba de otra manera, psicológicamente hablando. Hay gente que dejó el servicio de bomberos después del licuado, gente con hijos justamente por lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Es imposible dimensionar lo que iba a ser mi vida si yo tenía niños en ese momento. Habían criaturas de 10, 12 años. A mí me tocó sacar varios cuerpecitos de niños y suena fuerte y yo sé que es un horario difícil, pero habían restos de niños, ni siquiera niños completos, ¿verdad? La verdad que yo, gracias a Dios, no tenía hijos en ese momento, porque si no hubiera sido diferente. ¿En qué momento enfriaste la cabeza? Por eso te preguntaba el tema de las horas. Cuando paraste, te sentaste y dimensionaste y dijiste, pucha, esto está pasando realmente. Me imagino habrá sido una especie de película de terror para vos en tu cabeza, por más de que ustedes están preparados para la tragedia. Y la verdad que no estábamos preparados, Marcelo. Nosotros también pensábamos que sí. Pero ese sentarme y analizar fue al día siguiente, cuando teníamos que volver a entrar a hacer el trabajo, porque se suspende el trabajo de madrugada. Vos sabés que hay cosas muy locas, porque yo, por ejemplo, hasta hoy no me acuerdo dónde dormí. Del domingo al jueves que nosotros nos quedamos, yo hoy no me acuerdo en dónde me quedé a dormir. ¿Se te borró esa parte? Se borró el chip. Y hoy le pregunté al capitán Quito Nieva, ¿dónde nosotros dormimos? Y me explicó ahí que se hizo un lugar, se tiraban un campamento, había una carpa, se traían colchones y que ahí nos tirábamos todos a dormir. Cristian, ¿cómo fue para vos post-evento, verdad? ¿Te generó un trauma? ¿Tuviste que lidiar con...? Hay mucha gente de repente que pasó por situaciones así. Los soldados suelen conocer mucho ese evento postraumático. Algunos dicen que no podían dormir, mucha gente no pudo volver a socializar después. ¿Qué te generó a vos y por qué después de 20 años recién pudiste volver a ese lugar? Yo creo que la psicología es demasiado profunda y uno dice que no le afecta. Pero según mi mamá y mi hermana mayor, Luli, que hace un par de años atrás hablamos del licuado en un almuerzo, ellos me contaron que yo me despertaba llorando y gritando de madrugada, cosa que yo no me acuerdo, pero ambas coincidían en que tenían que irse y tipo auxiliarme, ¿verdad? No sé cuántas veces ocurrió, no sé si fue mucho, si fue poco. Y también creí que superé el tema hasta que me llamaron el año pasado para irme al licuado Bolaños para una serie de entrevistas porque se cumplían 20 años. Y en mi auto empecé a llorar cuando llegué al lugar y tenía que bajarme, ¿verdad? ¿Qué te hizo llorar? No sé, Marcelo. No sé, pero fue más duro cuando me meten dentro de una habitación donde están las 400 fotos de los desaparecidos, de los fallecidos, y para mí los números empezaban a tener rostro por primera vez después de 20 años. ¿Es difícil para vos hablar de esto? ¿Fue siempre difícil? ¿Y el dolor sigue siendo el mismo después de tantos años? Sí, ¿sabes por qué, Amparo? Porque hay gente que yo hoy volví a encontrar después de mucho tiempo y ellos siguen pidiendo justicia. Hay gente que hasta ahora no le pudo enterrar a sus muertos. Hay gente que ahora me cuentan que tienen que pagar el juicio. Imagínense ustedes, tienen que pagar el juicio que les arrebató a ellos la vida de sus familiares. O sea, ellos perdieron todo. Si vos hablas con algún paraguayo, alguien tiene algún conocido en el licuado Bolaños. Me contaba un compañero hoy que hay gente que perdió su familia,
su casa, sus bienes, su vida y murió en la pobreza y en la depresión. Y no puede ser que nosotros sigamos en este ambiente de impunidad, porque ahí hubo mucha impunidad también. ¿Qué le decías a esa gente que dice o que hace de menos este evento, o que no toma con la gravedad? Porque lastimosamente es una realidad, Marcelo. Hay gente, ay, ya otra vez, ya pasó hace mucho, o que... Le causa repulsión. Pues sabes que, Amparo, quiero seguir un poco con eso. Me parece muy interesante lo que saca, porque parece que la víctima del licuado, hoy cuando se manifiesta, pasa a ser el culpable, cuando en realidad es una víctima. La gente, como vos decís, dice, no, pero otra vez lo del licuado, que salen, son pesados, ya terminó, ya pasó. Este dolor nunca se calma y este fuego nunca se va a apagar, que quede claro. No, porque son sus hijos. Como vos le decías a esa señora que está con la foto de su hijo ahí, que se olvide. Hoy una señora en vivo, cuando entrábamos, me contaba que se murió su hermano, su cuñada, sus 3 sobrinos, y que le sobrevivieron 2 porque no se fueron nomás al supermercado ese día. ¿Cómo vos le decís a esa gente que son un estorbo o que ya es historia repetida y que estamos hartos de ellos? Hay que ponerse en el zapato. Y por sobre todas las cosas hay que ver cómo no pudimos aprender de Licuadolaños, cómo es posible que haya empresas todavía que no adecuen su sistema para la prevención. ¿Qué vamos a esperar que ocurra otro Licuadolaños para poder empezar a intervenir? El funcionario irresponsable que coimea para poder pasar por alto un plano de prevención de incendios, o la persona que por no hacerse va y coimea. ¿Qué vamos a esperar que pase? Y a esas familias que quedaron huérfanos por los fallecidos, nosotros les debemos por lo menos el respeto, porque eso que ustedes cuentan es así, mira el Licuadolaños ya otra vez, qué intransigentes que son. Su lema luego es ni olvido ni perdón. Ellos ya no tienen solución. Todo eso nosotros escuchamos de ellos. Se escucha. Pero nadie se pone en sus zapatos. Es muy fuerte, la verdad. Es muy difícil. Tenemos muchos mensajes que están llegando también a través de nuestro WhatsApp, porque la gente es como que necesita ser escuchada con respecto a este tema. Quiere hacer catarsis, la gente, la verdad, porque realmente es bastante complicado. Cristian, ¿esto qué significa para vos? Esa es una medalla de honor al mérito que nos entregaron a todos los que estuvimos presentes en el incendio de Licuadolaños. Varios de mis camaradas tienen eso y esta es una fecha en que suele ver la luz pública, ¿verdad? Que la gente publica, que la gente hace un llamado de atención a las instituciones que velan por la seguridad, porque realmente eso no tiene ningún valor si es que no se hace algo al respecto. No sirve. Te hago una pregunta muy delicada, Cristian. Hoy día, sabiendo todo lo que te generó vos de manera personal, porque al fin y al cabo esta entrevista es contigo, ¿verdad? Como hubo varios de tus colegas, ¿volverías a estar al servicio un día en un Licuadolaños? Si supieras todo lo que iba a pasar, ¿te irías? Sí. Nosotros, Amparo, nosotros tenemos un juramento, dar la vida si necesario fuere. Hay mártires dentro de nuestra institución. Ayer moría una chica saliendo de su guardia porque nosotros estamos expuestos a esto. Y el único momento en que yo me hice la pregunta, ¿qué se hago acá? Fue cuando había una alarma de evacuación y que eso significaba que se iba a derrumbar la estructura por nosotros ahí en el Licuadolaños. Fue el único momento en que yo dije, ¿qué es lo que hago acá, verdad? Después nunca más se me cruzó por la cabeza y yo volvería, y estoy seguro que todos mis camaradas volverían, y estoy seguro que si supiéramos que va a ocurrir trataríamos de alertarle a la ciudadanía, ¿verdad? Yo quiero subrayar lo que decías, Cristian, y cambiar el día hoy por el Día de la Solidaridad, porque vamos a repasar de vuelta las imágenes, porque yo veo un camioncito, una camionetita, no me sale de la mente el tipo con la silla blanca de plástico, desafiando lo ilógico, queriendo romper el vidrio. ¿Cómo rompes vidrio con plástico? Imposible. Pero el tipo algo quería hacer para poder entrar. Es decir, la idea del señor era, me muero acá, pero entro y trato de salvar por lo menos a uno en la zona de la rampa. Es decir, ese que no estaba con las instrucciones que ustedes tenían, ese tenía el coraje y el amor al prójimo y el sentido de patriotismo. Y se quedaron, Marcelo. Y se quedaron mucho. Amistades con gente como esa, ¿quedó con ustedes? O sea, es que es muy raro porque
no sé qué pasó con el Licuado Bolaños, pero no hubo como mucho contacto ya con la gente del Licuado Bolaños, con los que estuvieron. Sí, hay gente que se hizo bombera. Por ejemplo, acá en la tercera compañía Sajonia tenemos a una bombera que ella fue una niña que perdió la pierna, siendo una niña de 7 años. Ella hoy es bombera voluntaria. Y hay otros bomberos en diferentes lugares que fueron familiares o víctimas del Licuado Bolaños que entraron a la institución. Claro. Pero no hay así como que una amistad o algo que hayamos hecho para juntarnos. Cristian, por último, muchos de tus colegas, cuando ven a lo que también ustedes están expuestos por ese juramento, y es un amor genuino al prójimo, y cuando ves a tus colegas pidiendo platita en la calle, recolectando, o cuando se les saca el presupuesto, o cuando siempre como que ustedes tienen que remarla a pesar de todo, ¿qué te hace sentir? Mira, nosotros tenemos una sola colecta al año, que es la del 4 de octubre de esa semana, y particularmente mi institución no es la que pide plata en las calles todos los días, es una colecta al año, pero sí es cuesta arriba para un presupuesto ínfimo. Son 9.000 millones anuales que nos da el Estado paraguayo. Nosotros hicimos un cálculo y tenemos un gasto aproximado de 35.000 millones. Nosotros recibimos 9.000 y estamos generando todo el excedente en feria de comida, en rifa, en poner en nuestro bolsillo, porque si no, no saldríamos a servicio. Esta gran colecta que se viene dentro de poco, esperamos poder juntar los fondos, porque si no, no llegamos. Todo el tiempo estamos, ¿sabes cómo es, Marcelo? ¿Cómo es, Amparo? Es Argel, porque vos tenés que estar jugando el partido y preocuparte de comprar tu botín, tu remera, comprar el agua para el aguatero, todo. Nosotros queremos entrar a la cancha y jugar el partido y olvidarnos de todo. Y ojalá que alguna vez tengamos el presupuesto necesario para eso. Mucha gente escribe al 8530-3000, muchos son sobrevivientes de acá, veo, pero ya se nos fue el tiempo lastimosamente, y con todo el respeto del mundo a la gente que nos está viendo, realmente le brindamos hoy este espacio en homenaje a la gente, y lo vamos a seguir haciendo, claro, porque que sí, no queremos de que esto vuelva a repetirse, y no queremos ningún Coabolaños más en lo que reste de la historia de nuestro querido país. Así mismo. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho, con mucho respeto también, y gracias, porque no es fácil hablar de este tema, sabiendo que hay mucha gente dolida y pasando muy mal el día de hoy. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy no es el Día del Bombero. Hoy yo no me voy a ir a hacer un asado en mi cuartel para festejar nada. Hoy es un día donde lloramos, donde recordamos y en donde hacemos un grito a las instituciones del Estado para que cuiden la seguridad de la gente. Muchas gracias. El día de hoy también, Marcelo, Cristian, de la audiencia, vamos a recordar que se va la Tiguan de